Últimas noticias de hoy /vertical comparan interceptación a Haddad con la del expresidente Uribe en la corte. La defensa del jefe de la Sala de Interceptación Diamante de la Fiscalía dice que si esa interceptación fue ilegal, la de la Corte Suprema también. La defensa del jefe de la Sala de Interceptación Diamante de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora, aseguró que si las chuzadas contra el sindicato de Haddad fueron ilegales, entonces lo es también la interceptación que hizo la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe. La comparación entre las interceptaciones la hizo su abogado en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, argumentando que su actuación no se sale de la ley. Este es el caso de una interceptación de un número, no correspondía al proceso de desaparición forzada, lo cual en este país pasa a cada ratico, o si no preguntémosle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, cuál fue la razón de que resulte interceptado un expresidente de la República por error, y que eso no lo vuelve ilegal, la interceptación, porque es emitida por una autoridad competente, señaló. Lo anterior, porque asegura que terminaron interceptadas las cabezas más visibles del sindicato de pilotos cuando estaban detrás de personas involucradas a un proceso de desaparición forzado y el número no correspondía. Dice su defensa que el jefe de la sala cumplió una orden del fiscal 32 de interceptar unos números de celular y que después de 30 días de estar escuchando se dieron cuenta que ese número no tenía ninguna relación con el caso, por lo que pidieron ante el juez 52 de garantías cancelar la orden de interceptar ese número. Una situación similar a la que se vivió en la corte. A Gómez Góngora le imputaron los delitos de falsedad en documento público, violación y divulgación ilícita de comunicaciones y fraude procesal, pero no aceptó cargos y espera su defensa que no lo envíen a prisión. Defensa de Santiago Uribe insiste en supuesta esquizofrenia de testigo clave. Jaime Granados, abogado del ganadero, pidió desestimar las declaraciones de Eunicio Alfonso Pineda Luján. Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el abogado Jaime Granados solicitó no tener en cuenta el testimonio de Eunicio Alfonso Pineda Luján contra el ganadero Santiago Uribe en el proceso por el caso de los 12 apóstoles. Según la defensa, el testigo padecería de trastornos mentales conocidos como esquizofrenia, por la cual su testimonio carecería de veracidad y no estaría asociado a la realidad. Granados aseguró que conoció un dictamen médico de julio de 2015 en el cual, el exdirector de Medicina Legal Dr. Ricardo Mora Izquierdo sustentó que el testigo padece desde hace varios años una enfermedad mental de tipo psicótica, con alteraciones graves del pensamiento, la sensopercepción, el afecto y la conducta. El abogado afirmó que los médicos forenses de medicina legal, Ricardo Tamayo Fonseca e Iván Pérez Fernández, habrían incurrido en un error al dictaminar que el testigo podía dar su versión de los hechos contra el hermano del expresidente Uribe. De acuerdo con los profesionales, abrir paréntesis,
Pineda Luján presenta un cuadro clínico compatible con su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático con síntomas psicóticos que tiende hacia la cronicidad y para el cual no ha recibido el tratamiento adecuado. Pese a ello, el testigo estaba en capacidad mental de declarar en el caso contra Santiago Uribe, señaló el abogado a través de un comunicado. En ese mismo comunicado, la defensa dice que basado en las pruebas que consiguió los testimonios que rinda el señor Eunicio Alfonso Pineda Luján tienen una alta probabilidad de no estar ajustados a la realidad ni a la veracidad, debido a sus condiciones mentales producidas por las graves enfermedades psíquicas y orgánicas que padece. También aseguró que el pasado 16 de abril el testigo ingresó de urgencias al Hospital Mental de Antioquia con un cuadro de más de un año de evolución en el que presentó signos y síntomas de ánimo depresivo, tristeza, llanto inmotivado, astenia, adinamia, anedonia, ideas de muerte e ideas suicidas. En su petición al juzgado que adelanta el proceso, Granados pide que se escuche como testigo la declaración de por lo menos 10 médicos psiquiatras que han tratado la enfermedad del testigo desde 2008. También pidió que se realice un nuevo examen psiquiátrico para comprobar su estado mental y pertinencia en el proceso contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Los dos poderosos detrás de la ley TIC. Víctor Muñoz, quien viene del Grupo Carvajal, y Alberto Yoay, dirigente gremial, mueven con bendición del presidente Duque las cuerdas de la ley que espera pasar esta noche. Desde el Palacio de Nariño y con la posesión de Víctor Muñoz el 28 de agosto como alto consejero para la transformación digital, se empezó a cocinar el proyecto de ley de las TIC que buscar ver la luz en las sesiones extras del Congreso. Con el potaje en la estufa, el presidente Duque y la ministra Silvia Constaín anunciaron que venía un proyecto de ley para la modernización del sector en el país en camino. Desde el 6 de diciembre, día en que se aprobó la ley TIC en primer debate, se volvió recurrente la presencia de Muñoz por los pasillos del Congreso. Muñoz, el enviado desde Presidencia para ponerse al frente del tema, fue nombrado en su cargo después de hacer carrera en el sector privado como vicepresidente comercial y de mercadeo en Carvajal Tecnología y Servicios, una filial del grupo empresarial Carvajal S.A., cargo desde donde se englosinó con la actividad pública. En su trabajo de buscar clientes entre las instituciones del gobierno cultivó relaciones que ha cosechado y le abrieron el camino para ocupar el cargo que ostenta en el Palacio de Nariño, al lado del presidente Duque, quien tiene especial interés en este sector. Muñoz, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con maestría en Administración de los Andes, estuvo vinculado a la empresa al Grupo Carvajal por más de 10 años, y desde 2005 ocupó varios cargos directivos. El alto consejero de la transformación digital, con un equipo de 32 personas en presidencia, era la persona perfecta para estructurar y pedalear el proyecto, que está enfocado principalmente en el mejoramiento de la infraestructura digital y la prestación de servicios tecnológicos, un área en la que Muñoz tiene experiencia. Sin embargo, su presencia en el Capitolio incomodó a más de uno por la forma en que quiso relacionarse con los congresistas. Junto a Muñoz apareció Alberto Samuel Yoay,
presidente de la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones desde 2012 e hijo del exdirector de Incomex durante la presidencia de Virgilio Barco, Samuel Yoay, a quien el presidente Duque considera uno de sus mentores. El senador Sanguino alertó la presencia de Yoay, uno de los grandes promotores de la ley con el compromiso de defender los intereses en el sector privado, durante el debate el pasado 6 de diciembre. Y es que Yoay se ha puesto la camiseta por una ley que le entrega bastantes beneficios al sector privado que él representa. Muy probablemente conoció de antemano el proyecto radicado, pues incluso hizo parte de los empresarios que estuvieron en el equipo de empalme de Duque, algo que no fue visto con muy buenos ojos por la información que pudieron conocer que les daría alguna ventaja frente a otros gremios o empresas que no tuvieron presencia durante la transición de gobierno. A esto se suma un posible conflicto de intereses de la ministra Silvia Constaín. A su despacho llegó una carta firmada por 24 congresistas y encabezada por Jorge Enrique Robledo, en la que le piden a Constaín declararse impedida para tramitar el proyecto de ley y conocer más detalles de este. Y es que la ministra, que conoce muy bien el negocio de las plataformas digitales de streaming como Netflix, Facebook, Apple, Amazon o Google, trabajó como jefe de políticas públicas de Facebook para el Cono Sur, y gerente de relaciones gubernamentales de la empresa Apple para Suramérica hispanoparlante. Precisamente, una de las grandes críticas a la ministra y el proyecto TIC es que a pesar de ser catalogada como una ley de convergencia digital, dejó por fuera a las OTT, over the top, plataformas digitales que revolucionaron el sector y seguirían sin estar reguladas en el país. A las 2 de la tarde fue convocado un plantón en la Plaza de Bolívar para protestar contra la ley TIC, que ya está en su recta final en el Congreso. Lo que muchos se preguntan es por qué el gobierno tiene tanto afán para sacar adelante un proyecto que no ha sido socializado y podría esperar hasta el próximo año para ser discutido abiertamente como lo han pedido varios congresistas como Antanas Mockus, León Freddy Muñoz, Antonio Sanguino, Jorge Robledo o María José Pizarro, y Santiago Rivas, presentador del programa de Señal Colombia, Los Puros Criollos, quienes además prendieron las alarmas por las implicaciones que tenía esta ley TIC para los medios de comunicación públicos, principalmente de radio y televisión.